Hola jóvenes, en esta ocasión les voy a explicar cómo nosotros podemos graficar variables, observar la relación que hay entre ellas y cómo podemos también definir la ecuación experimental que relaciona a estas variables. Lo voy a hacer a través de dos ejemplos. En el primero nos dicen que se nos presenta una tabla de datos que contiene la altura de un cilindro con sus correspondientes volúmenes. Fíjense bien, nosotros tenemos en esta primera columna la altura de un cilindro. Está en metros, cada valor está en metros. Quiere decir que un cilindro que tiene 1 metro de altura tiene un volumen en metros cúbicos de 3 metros cúbicos. Ahora bien, un cilindro que tiene 3 metros de altura tiene un volumen de 9 metros cúbicos. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a realizar? Primero, vamos a graficar estas variables, ¿sí? Nosotros nos ponemos a pensar y nos vamos a dar cuenta que el volumen que va a tener el cilindro depende de la altura de este. Quiere decir que el volumen será la variable dependiente. Por ello, nosotros lo vamos a tener que graficar en el eje vertical, mientras que la altura es una variable independiente, la vamos a graficar en el eje horizontal. Aquí tenemos nosotros una gráfica. Observen bien, ¿qué se ha hecho en esta gráfica y qué elementos son importantes? Primero voy a hacer un poco más grande la imagen para observarlo mejor. Miren, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros observamos algunos elementos importantes que debe tener una gráfica. Por ejemplo, el nombre. Aquí estamos graficando volumen versus altura. Si nos lo menciona de esta forma, quiere decir que la primera magnitud física, esta variable volumen debe de ir en el eje vertical y la altura debe de ir en el eje horizontal. Básicamente nos están diciendo que grafiquemos Y versus X. Si ustedes observan aquí, los ejes también tienen su nombre. B lo identificamos como volumen, tiene unidades que nos presenta la tabla, metros cúbicos, y de igual forma el eje horizontal, que hemos llamado H, y ese se encuentra en metros, ¿sí? ¿Qué más? Cuando nosotros ya tengamos los ejes con su respectivo nombre y unidades, bueno, nosotros tenemos que elegir qué escala para poder graficar, porque recuerden que estos datos que nos presenta la tabla son pares ordenados. Es decir, este es el par ordenado 1,3, el siguiente es el 3,9, el otro es el 5,16 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan? Que conforme la altura, ¿sí?, de un cilindro aumenta, lo va a hacer su volumen. Con eso ya podemos saber qué tipo de proporcionalidad hay entre las variables. Como nosotros tenemos que graficar esto en papel milimetrado, por eso yo he puesto aquí un papel cuadrado, asemejando un papel milimetrado, entonces vamos a elegir una escala. Miren, aquí nos aparece en la escala, es decir, en la altura, que es el eje horizontal, nosotros tenemos que 2 centímetros, ¿sí? Miren, cada cuadro que nosotros tenemos aquí equivale a 1 centímetro. Si ustedes se dan cuenta, aquí está nuestro origen, ¿verdad? Donde se cruzan los dos ejes. Aquí está nuestro origen. De nuestro origen a la derecha, nosotros observamos un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros. Cada cuadro vale 1 centímetro. Entonces nosotros observamos que 2 centímetros van a equivaler, van a ser iguales para nosotros al graficar a 1 metro. Ustedes van a decidir la escala con base a la información que ustedes tengan. Entonces son 2 centímetros. Para este ejemplo yo elegí que 2 centímetros de nuestro papel milimetrado en el eje horizontal va a ser 1 metro de la altura. Por eso a los 4 centímetros yo voy a tener 2 metros. A los 6 centímetros, 3 metros. Y así de manera consecutiva. Ahora bien, ¿qué sucede con el eje vertical? No necesariamente debe de ser la misma escala. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que son magnitudes físicas distintas. Una de ellas es la altura, la otra es el volumen. Entonces, aquí
he elegido lo siguiente. Como son valores bastante grandes de volumen, nosotros lo que tenemos que hacer es, a lo mejor, elegir una escala que sea satisfactoria. 1 centímetro, es decir, un cuadrito, 1 centímetro va a equivaler a 2 metros cúbicos. Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Por ello, luego vamos a graficar estos puntos. Miren, en verde, ustedes tienen los puntos, los pares ordenados. Esos son los pares ordenados que nosotros tenemos y que se conoce también como el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión son los puntos. Luego, aquí los he hecho bastante grandes los puntos para que se puedan ver bien. Luego, ¿qué debemos hacer? Luego tenemos que trazar una curva de tendencia. ¿Cuál es la curva que mejor describe la relación entre las variables? Por la forma en la que se encuentran distribuidas los puntos, yo me puedo dar cuenta que la mejor manera de poder relacionar los puntos y la mejor curva resulta que en este caso es una línea recta. Entonces, vamos a dibujar una línea recta. Fíjense bien. Algo muy importante es que, como su nombre lo indica, es una línea de tendencia. Cuando nosotros observamos los puntos y trazamos la línea recta, no necesariamente la línea recta va a tocar todos los puntos. Este punto en verde que está aquí podría estar un poquito afuera, pero no habría ningún problema, ¿sí? Claro, si yo este punto que está aquí lo observo muy alejado, entonces a ese punto seguramente yo le tendría que prestar mucha atención. Entonces dibujamos una línea recta, una tendencia. No hay que forzar, repito, a que la recta, porque tiene que ser dibujada, trazada de manera continua, no tiene que ser escalonado, ¿sí? Por eso les sugiero que ustedes hagan esto en papel milimetrado, porque si lo hacen en Excel, a veces Excel lo que hace es, no les tira una línea recta, va tirando secciones de líneas, y no es así, tiene que ser de un solo trazo. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación general de una línea recta es y igual mx más b. La variable dependiente y es igual a la pendiente, o también conocida como constante de proporcionalidad, por la variable independiente más el intercepto, ¿sí? Entonces, yo me voy a dar cuenta que cuando tracé esta línea recta, por como tracé la línea recta, el intercepto está en el origen, ¿verdad? Entonces yo debería de esperar un intercepto de b igual a 0. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar la pendiente y el intercepto? La mejor forma de hacerlo es a través de regresión lineal. La regresión lineal son estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Miren, les dice que la pendiente es igual a n. ¿N qué significa? N es la cantidad de pares ordenados que nosotros tenemos. Para este caso, nosotros tenemos 5 pares ordenados, porque hemos graficado 5 puntos, hemos ubicado en este plano. Luego nos dice sumatoria de x por y menos la sumatoria de las x por la sumatoria de las y sobre n veces, es decir, la cantidad de pares ordenados que tenemos por la sumatoria de x cuadrado menos ahora la sumatoria de las x elevada al cuadrado. Y para el intercepto también tenemos la siguiente ecuación. ¿Qué implica esto, jóvenes? Significa que nosotros necesitamos sumatorias. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, a esta tabla le vamos a agregar 2 columnas más. Resulta que la altura dijimos que se encuentra en el eje horizontal. Vendría a ser las veces de la x que nos dice esta ecuación aquí, esta fórmula. Mientras que el volumen vendría a ser la y, porque está en el eje vertical que nos indica esta fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cuadro. Miren, en este cuadro, X, las alturas, en este otro cuadro, Y, los volúmenes, y al final, en azul, marcado en azul, se encuentran las sumatorias. 1 más 3 más 5 más 7 más 9, obtenemos 25. 3 más 9 más 16 más 22 más 28 nos da como resultado 78. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? ¿Qué vamos a observar nosotros aquí ahora? Que tenemos la columna X por Y.
La columna X por Y hay que multiplicar la altura por el volumen, ¿sí? Por favor, no olviden aquí, podemos colocar qué unidades tenemos, qué unidades de medida tenemos de X, qué unidades de medida también tiene la Y, qué unidades de medida tiene el producto de la X por Y, y también qué unidades tiene la X al cuadrado, ¿sí? Esto nosotros lo podemos agregar. Luego, como ya tenemos, lo que nos interesa son estos valores que aparecen aquí al final. Simplemente aplicamos la fórmula. Resulta que al aplicar la fórmula, la pendiente nos dio de 3.15. Yo les he puesto aquí unidades porque tenemos que hacer un análisis dimensional de qué unidades resulta la pendiente. Esto es algo muy importante, ¿sí? Parte de su trabajo, y quiero ver el análisis que ustedes van a hacer, es identificar qué unidades tiene esta pendiente, ¿sí? No olviden que ustedes tienen, ¿sí?, en sus grupos del aula digital una lección que les habla acerca del análisis dimensional. Entonces ustedes me tienen que decir qué unidades son. Yo lo estoy dejando en términos generales y le he puesto nada más unidades. ¿Qué unidades serán? Eso depende del análisis que ustedes hagan. Luego el intercepto, miren, el intercepto me dio menos 0.15 unidades, ¿sí? Recuerden que por medio de regresión lineal, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por medio de regresión lineal, lo que nosotros estamos haciendo es una recta. Esta recta que yo tracé lo hice a mano alzada. La tracé una recta. Pero la que mejor describe los datos resulta que me da un intercepto de menos 0.15 unidades. Nuevamente tenemos que averiguar qué unidades son. Para ello hay que hacer el análisis dimensional. Entonces, a mano alzada, ¿sí?, haberlo hecho aquí, yo observé que el intercepto es de 0. Entonces, ya el cálculo matemático a través de la regresión lineal debería de ser un valor bien cercano a 0. Y obviamente 0.15 es un valor bastante cercano a 0. ¿Sí? Bastante cercano. Ya sea positivo o negativo, pero conforme observé en la gráfica, lo más cercano a 0. Luego entonces la ecuación sería y igual, porque lo que nosotros tenemos es esto, ¿verdad? Y igual mx más b. Y es igual a 3.15x menos 0.15. Pero esta sería la de una línea recta. La de esta línea recta que nosotros tendríamos aquí. La que mejor describe los datos. Pero las variables que nosotros tenemos no son x ni son y. Son h de altura y b de volumen. Entonces, al final, la ecuación experimental resultaría ser esta. 3.15 con sus correspondientes unidades por la altura menos 0.15 unidades. Este 0.15 también posee unidades y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. No olviden, eso es en el caso que al graficar las variables, la mejor relación resulte ser una línea recta. Ahora, ¿qué sucede si resulta que al graficar no es una línea recta, sino que nos puede salir una curva? La curva que nosotros podemos obtener es cualquiera de estas tres. Cualquiera de estas tres curvas. Miren, tenemos una curva verde, tenemos una color naranja y una color azul. Todas estas curvas tienen la forma es y igual a k por x a la n. Es decir, ya no es lineal, ¿verdad? Ya no es lineal. La x está elevada a una potencia. Esta es una relación potencial. Está elevada a una potencia. K, la constante de proporcionalidad, x está elevado a la n. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si la curva tiene una tendencia similar al verde, significa que esta potencia es mayor a 1. Si está como el color naranja, si la tendencia es similar al color naranja, n tiene valores que van entre 0 y 1. Y si la tendencia es similar a la azul, significa que n es menor a 0, es decir, una n negativa. ¿Qué vamos a hacer?
nosotros aquí tenemos que aplicar regresión curvilínea. ¿Por qué regresión curvilínea? Porque ahora resulta que es una curva. Lo vamos a hacer nuevamente con un ejemplo. Nos dice que esta tabla de datos nos presenta el radio de un disco. Miren, un disco tiene un radio de 2 metros, por consiguiente tiene un área de 12.6 metros cuadrados. Y así nosotros observamos esta tabla. Un disco de radio 16 metros tiene un área de 804 metros cuadrados. Entonces, vamos a graficar estos puntos. Nosotros cuando lo grafiquemos, miren nuevamente qué debe llevar una gráfica: el título, el nombre y las unidades en los ejes, las escalas que se han utilizado, y observen aquí. Aquí la escala que se ha elegido es que en el radio, que es el eje horizontal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el radio, el área que va a tener un disco depende de qué tan grande vaya siendo su radio. Entonces, el radio es la variable independiente e irá en el eje horizontal. Entonces, 1 centímetro de nuestro papel milimetrado, 1 centímetro de nuestro papel milimetrado equivaldrá a 1 metro. Y aquí he puesto nada más los valores pares, miren, pero el primer cuadro es 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, como en el área yo observé que tengo valores que van desde 12.6 a 800, entonces tengo que elegir una escala que me permita ver bien la tendencia de los datos. En el caso del área, he elegido que 1 centímetro del papel milimetrado equivale a 100 metros cuadrados. Cada centímetro equivale a 100 metros cuadrados. Y en color naranja, sí, yo he resaltado esos puntos. Cuando ustedes lo hacen en el papel milimetrado, no es necesario que los puntos sean tan marcados. Lo importante es que logren verse. Y luego voy a trazar una curva de tendencia. Yo sé que debe de ser curva porque si yo aplicara una línea recta, la línea recta no es la que mejor describe la tendencia de los datos. Eso lo van a lograr observar ustedes cuando grafiquen, cuando lo hagan gráficamente. Entonces, como tiene una forma curva, si tiene una forma curva, la curva tiene esta ecuación: y igual a k por x elevado a la n. No olviden que y es la variable independiente, perdón, y es la variable dependiente, perdón, corrección ahí, y es la variable dependiente y x es la independiente. K es la constante de proporcionalidad y n es la potencia a la cual está elevada la variable independiente. ¿Cómo vamos a poder encontrar K y cómo vamos a poder encontrar n? A través de lo que les mencionaba aquí, regresión curvilínea. La regresión curvilínea, primero encontramos n, es decir, la potencia. ¿Y qué vamos a hacer? Logaritmo de un y1 sobre un y2 sobre el logaritmo de x1 entre x2. Cualquier y, cualquier x. Lo importante es tener dos puntos de nuestra tendencia. Para este caso concreto he utilizado y1, es el primer valor de y, este que está aquí de 12.6, y el último de 804, entre el primer valor de x entre el último de x. Y ustedes cuando lo hagan, corroboren esto en la calculadora, seguramente les va a dar 1.99 y más valores. Pero la potencia, la n, debe quedar en una tan sola cifra significativa. Entonces, si es 1.99, si fuera n, si lo que yo obtengo, por ejemplo aquí, si lo que yo obtengo, jóvenes, en este caso particular, perdón aquí, ahorita, si lo que yo obtengo en este valor de n es 1.99, al hacer el cálculo, aquí hay 3 cifras significativas, pero la potencia debe quedar en una. Entonces, n va a ser igual a 2. Entonces ya tenemos la potencia de n. Y ahora queda encontrar
la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad va a ser cualquier y entre su correspondiente x, pero elevada esa x a la n. Por eso era importante encontrar n primero. Entonces tenemos y, no olviden que y va a tener unidades y x va a tener también unidades, pero ahora esas unidades están elevadas a la potencia n. Entonces tenemos nosotros que k va a ser 201, voy a tomar cualquier y entre su correspondiente valor de x, pero elevado al cuadrado, que fue la n que ya obtuvimos. Y luego tenemos que k corresponde al valor de 3.14 con sus unidades. Nuevamente, el análisis dimensional para que ustedes encuentren esas unidades. Entonces, tendríamos que y es igual a 3.14, las unidades que tenga 3.14 por x al cuadrado, pero no podemos dejarlo en términos de x ni de y, porque no son las magnitudes físicas, no son las variables que nosotros tenemos. Entonces, al final le vamos a colocar que es el área es igual a 3.14 unidades. Siempre por medio del análisis dimensional vamos a saber qué unidades son por el radio elevado al cuadrado. Y así nosotros tenemos cómo podemos graficar tanto en papel milimetrado una gráfica cuya tendencia es lineal, utilizamos regresión lineal para encontrar la ecuación, y cómo tenemos unas tendencias curvas y a través de regresión curvilínea podemos encontrar la ecuación experimental. Por favor, cualquier consulta que ustedes puedan llegar a tener, no olviden hacerla.